Está listo ya el ingeniero David Almeida, el secretario general de para redondear el tema, de los trabajadores de petroleros, a quien le convidamos a que venga para que nos explique un poco más detalladamente si es posible dejar el petróleo bajo tierra sin afectar a la economía del país y sobre todo para que nos precise exactamente cuánto dejaría de recibir el Ecuador si es que acaso gana el sí en la consulta popular. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jimmy. Omar, un gusto nuevamente estar aquí en Café con JJ. Sí, justamente la primera pregunta era, ¿cuánto dejaría de percibir el Ecuador si efectivamente se deja el petróleo bajo tierra? Y luego de esto empezamos a analizar el tema. Sí, con todo gusto. A ver, vamos a analizar de hecho cuánto vamos a tirar al tacho de la basura y luego cuánto dejaríamos de recibir. ¿Ya? Porque el pueblo ecuatoriano, a través de su empresa estatal, desde 2016 hasta la fecha ha invertido 1.800 millones de dólares en infraestructura en el ITT. Sí, es decir, eso salió del bolsillo del pueblo ecuatoriano porque en el ITT no opera una empresa extranjera, sino la empresa estatal. De 2017 a 2022, en utilidades, es decir, ya descontado costos, del pueblo ecuatoriano y el Estado ecuatoriano han recibido 4.700 millones de dólares en utilidades. Solo el año pasado, esas utilidades fueron de 1.200 millones de dólares. ¿Por qué son un poco más altas el año pasado? Porque evidentemente hay también ya el hecho de que se van amortizando las inversiones y eso va bajando también el margen de costos y por tanto incrementa el margen de utilidad. Entonces, básicamente lo que se dejaría de recibir si se deja el crudo bajo tierra es cerca de 1.200 millones de dólares al año, y a esto hay que sumarle lo que la Corte Constitucional ha determinado, que además la empresa estatal deberá retirar la infraestructura, es decir, tirar al tacho de la basura los 1.800 que invertimos inicialmente y pagar para hacer el abandono del campo, algo que nos puede costar nuevamente del bolsillo de los ecuatorianos cerca de 2.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿usted no cree que hay formas de sustituir esos dineros que egresarían, o mejor dicho, que no ingresarían a la caja fiscal con estos bonos verdes, etcétera, de los que hablan quienes promueven la campaña por el sí? Mire, Jimmy, ya esto se intentó, de hecho, antes de iniciar la explotación del ITT. Usted recordará que la iniciativa Yasuní ITT, que se inició en el gobierno de Rafael Correa, lo que buscaba era precisamente que la comunidad internacional repusiera o nos diera el dinero que nosotros sacaríamos de la explotación petrolera a cambio de dejar el crudo bajo tierra. Y precisamente el argumento para explotar al ITT fue que no se logró ni siquiera una mínima parte de lo que se esperaba recaudar. De hecho, el problema es que en la consulta como tal, tampoco se plantean las alternativas, porque yo he escuchado, de hecho he tenido debates con muchos de los que defienden la propuesta del sí, en donde dicen, por ejemplo, si eliminamos las exenciones tributarias, recuperaríamos más de lo que se tiene por el petróleo. El problema es que la pregunta no dice eso. La pregunta solo dice, ¿está de acuerdo con dejar el crudo bajo tierra? Punto. No dice, a cambio de esto vamos a eliminar exenciones tributarias, a cambio de esto vamos a poner tal o cual solución. Por tanto, todo lo que nos han dicho son suposiciones y además no hay garantía, y quienes promueven la consulta no nos pueden dar una garantía real de que se vaya a aplicar algún método para recuperar ese dinero, que no sea, obviamente, lo que siempre ha ocurrido con nosotros, que es que cuando le falta dinero a la caja fiscal, le meten la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. Es decir, ingeniero, sí hay alternativas, pero no son parte de la consulta. No, ellos han planteado, como digo, alternativas. Lo que digo es que no están en la consulta, es decir, no hay una garantía de que esas alternativas ocurran. Y lo otro es importante anotar, ¿no? Como he dicho, hay una amplia inversión que ya ha realizado el pueblo ecuatoriano, que se va a tirar al tacho de la basura. Es como que el día de hoy usted ponga un negocio en su casa, invierta 20.000 dólares para ponerse un restaurante. Después de que el negocio le empiece a dar frutos, su familia le diga, ¿sabe qué? Deje nomás el negocio ahí, deje las inversiones ahí y además hay que desmontar esto porque viene la tía a vivir en la casa.
usted va a perder el dinero, va a perder los ingresos y además va a tener que pagar para restituir el valor que usted invirtió, inicialmente. Es exactamente lo mismo lo que se está solicitando en este momento. Y además, sin dar un argumento real de la supuesta afectación ambiental, porque ese es el otro tema, ¿no? Acá, hace 10 años, teníamos una propuesta de consulta popular que se basaba en supuestos. Es decir, todavía no había explotación en el ITT y se decía, si explota el ITT, va a haber afectación ambiental. Pero lo que ha ocurrido actualmente es que se ha demostrado que se puede hacer una explotación racional de los recursos y los trabajadores hemos puesto un gran esfuerzo en hacer ingeniería en el ITT precisamente para evitar o minimizar los daños ambientales y lo hemos demostrado con la producción que tenemos actualmente y con la armonía que mantenemos en operación en ese lugar. Pero ¿ha habido o no ha habido 44, 48, qué sé yo, derrames de petróleo en ITT? Esa es la información que ellos manejan, pero también la dicen a medias, ¿no? A ver, ha habido 22 incidentes, se llaman, incidentes en el ITT. Esos incidentes no son en la selva, no son en los ríos, son dentro de los cubetos de contención que se tiene. Le voy a explicar a la ciudadanía esto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un tanque o cualquier contenedor de fluidos que se tenga que instalar en una plataforma, por norma nosotros debemos instalar esos tanques o ese contenedor encima de un cubeto que por norma además tiene que tener el volumen de contención equivalente al 110% del volumen del tanque que está encima del cubeto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si se produce un incidente o un derrame, si algo se riega de ese tanque, esto sea contenido en el cubeto y se pueda remediar y no pase al ambiente. Eso es lo que ha sucedido. De los 22 incidentes que han ocurrido en cubetos, se ha recuperado apenas 17 barriles, es lo que se ha derramado, por decirlo así, y se ha recuperado el 100%. No hay ninguna contaminación en ríos ni en la selva. Es decir, se presenta información, pero se presenta información a medias. Y además, estos incidentes han sido reportados directamente por Petroecuador al Ministerio del Ambiente y por eso se tiene registro de aquello. ¿Sí? Porque hay un gran control del Ministerio de Ambiente y de parte de la empresa mismo sobre lo que ocurre en esta zona tan sensible. Y sobre la calidad del petróleo que se extrae del ITT, que sostienen que es sumamente, que parece brea y que cuesta más dinero procesarlo. Nueva mentira. A ver, este argumento de que esto era una brea y cuesta mucho procesarlo, lo esgrimió el señor ministro de Energía Santos Alvite cuando quería o cuando tenía la intención de privatizar el bloque. Y como siempre, aquí se dicen cualquier cosa sin sustento técnico con tal de justificar el poder privatizar el bloque. Lo cierto, Jimmy, es que tenemos una producción de 58,000 barriles en este momento por día. Y si es que ese crudo no se pudiera mover o producir, no tendríamos 58,000 barriles por día de producción. Pues, o sea, esa es la parte ilógica. Y las otras mentiras son el costo de producción. Usted puede googlear y la audiencia puede googlear. En este momento puede poner costo producción ITT en Google y le va a salir la información oficial y los recortes de prensa también de un montón de medios de comunicación y van a darse cuenta que el costo de producción es $17 y no 50, como argumentan los ambientalistas sin ningún sustento técnico. Y lo otro que tampoco dice es que el área intervenida en el parque es de apenas 80 hectáreas del total de 1 millón de hectáreas. Para que la ciudadanía se haga una idea, el área del parque es similar al área de la provincia de Pichincha y el área intervenida es similar al área del Parque La Carolina en la ciudad de Quito. Esa es la relación de lo que se interviene versus el área del parque. Y lo otro que tampoco han dicho, para dar alguna cifra por lo menos de la afectación, es cuántas especies de flora o fauna se han extinto por la operación petrolera en el ITT. ¿Cuántos pueblos no contactados han sido exterminados por la operación petrolera en el ITT? Porque la diferencia de hace 10 años y hoy es que ya tenemos las muestras de lo que ocurre, de lo que se ha hecho y de lo que se puede hacer, y se puede cuantificar los efectos. Ellos dicen es incuantificable. No, no es incuantificable. Lo que pasa es que no tienen pruebas ni cifras de esa afectación ambiental. Ingeniero, buenos días. Omar Jaime, saludos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está, Omar? Muy buenos días. Antes de profundizar en otros temas, explíqueme cómo este joven ambientalista llamado Santos Alvite en el 2016 decía, ¿cómo vas a explotar esta zona?
virgen. Pero ahora dicen, démosle con todo. Explíqueme eso. Usted que está en el mundo de las petroleras y todo eso. Mire, lamentablemente tenemos un ministro, y no es el único, porque también recordarán ustedes, teníamos al señor René Ortiz, que es el otro que habla de este tipo de cifras sin sentido, que siempre buscaron privatizar, y todo aquello que lo hacía la empresa estatal lo denostaban. Siempre han denostado contra la empresa estatal buscando privatizar todos los campos, porque ese ha sido su afán, su intención. Siempre han sido defensores de las petroleras privadas, y lo que buscaban era entregar, que el campo se le entregue a la empresa privada. Lo que decía el señor Santos Alvite en aquella época no era que no se debe votar, sino que no lo debe hacer la empresa estatal. Porque supuestamente no tiene tecnología, porque Sí, supuestamente eso va a causar decía, un daño claro. ambiental, Así es. etcétera. Y finalmente lo que querían era que se le entregue el bloque a una empresa privada. Hoy, como obviamente está en el gobierno el señor, y no le queda de otra, porque le aseguro que hasta hace poquitos meses hablaba nuevamente de privatizar el ITT. No le tocó más que cambiar el discurso, pero no podemos, o sea, si es que ese es el referente que están tomando las proponentes de la consulta para tener un sustento técnico, pues están arrimándose al peor árbol que se pueden arrimar. Ya, ahora, ingeniero, usted al principio aclaraba, para que creo que la gente no lo tiene muy presente, ¿no? Es la estatal, nuestra estatal, la que está trabajando sobre este bloque, este único bloque de Yasuní que se está explotando. La pregunta es, ¿por qué se habla sobre posibles demandas internacionales? ¿Nos podría aclarar esto de los contratos directos e indirectos? Porque, a ver, déjeme ver aquí un dato con respecto a lo del Yasuní. Caramba, se me perdió. Habrá de como 900 contratos entre directos e indirectos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo es estos temas con empresas internacionales? A ver, la empresa estatal es la que opera el bloque. Ya, ok. ¿Sí? Pero como en cualquier empresa, usted tiene que contratar servicios externos, servicios que no son, digamos, ¿cuáles, ingeniero? Sáquenos la ignorancia en ese tema. Por ejemplo, para yo perforar un pozo tengo que rentar la torre de perforación. Ya, ¿Sí? ok. Entonces, la renta de la torre de perforación es un contrato. ¿Sí? Incluso los contratos que se mantienen con la comunidad, porque este es el otro tema, ¿no? Justamente los proponentes siempre hablan de la consulta previa a las comunidades en la zona de afectación. Y precisamente aquí es donde no se le ha hecho consulta previa antes de lanzar esta iniciativa de consulta popular a la comunidad. Resulta que la comunidad, el día de ayer, la comunidad quichua, que está sentada en la zona de operación, ellos sí, perfectamente contactados y que están en la zona de operación, han sacado un comunicado diciendo que por qué no les preguntaron y que ellos están en contra de la consulta. Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen también contratos con la empresa, se benefician de contratos de la empresa, tanto para contratación de mano de obra directa, como para la provisión de ciertos servicios también que entrega la comunidad, como por ejemplo el transporte en botes, porque el acceso al bloque es únicamente por vía fluvial, a través del río Napo. Sí, entonces se tiene que hacer transporte a través de gabarras, a través de canoas, a través de lanchas de la comunidad, incluso los botes de ambulancia lo pone la comunidad. La provisión de alimentos y de servicios de alimentación para el personal que trabaja ahí es de la comunidad. Y hay una serie de servicios que provee la comunidad que se terminarán en el momento en que salga la operación. Entonces, cuando se habla de todos estos contratos de servicio, se habla de esto precisamente. ¿Sí? De los servicios que brinda la comunidad y también, obviamente, de aquellos que no puede brindar la comunidad, como alquilar una torre de perforación. Que lo hace, ahí sí, lo brinda el servicio una empresa extranjera, pero quien opera el bloque, quien hace lo que se llama el núcleo del negocio, es la empresa estatal 100%, y por eso las utilidades quedan 100% para el Estado. Perfecto, pero a ver, ¿y cuándo se terminan todo este tipo de contratos que ya se tienen? La Corte Constitucional, en caso de ganar el sí en la consulta, da un plazo de 1 año. ¿Hay contratos vinculados que pasen de ese año? Sí, por supuesto. Los contratos de las torres, por ejemplo. Sí, esos contratos de las torres de perforación pasan de ese año. Pero incluso más allá de eso, esto también demuestra cómo se ha tratado de manera antitécnica el problema, ¿no? Porque retirar esto en 1 año es físicamente imposible, además. Para yo abandonar un bloque, yo tengo que hacer un proceso de abandono técnico que además consta en la normativa. Cada pozo tiene que dejársele 3 barreras, 3 tapones, para que obviamente después no haya contaminación, porque no va a haber nadie que lo controle ahí. Para hacer el abandono de un pozo, a mí me toma
15 días por cada pozo y tengo perforados 230 pozos en el ITT. Si ustedes multiplican 15 días por 230, van a ver que nos va a demorar cerca de 9 años hacer el abandono del ITT, no el año que ha propuesto la Corte Constitucional. Y por eso también es el costo que yo he mencionado del abandono que va a tener que asumir el pueblo ecuatoriano. Muy bien, gracias a David Almeida. Él representa a los trabajadores petroleros del Ecuador. Que tenga usted un buen día, ingeniero, muy amable. Mucho gusto, Jimmy y Omar, siempre es un placer. Gracias.